de edad, una leyenda de la música y del activismo para los animales, para el planeta a nivel mundial. Admirado por su música, admirado por su interpretación, admirado por su activismo, por su inteligencia, por sus palabras, un de verdad ídolo y un ejemplo, un ciudadano ejemplar a nivel mundial. Vamos a hablar hoy justamente en su aniversario número 82, su cumpleaños número 82, con Luis Meixueiro, productor especialista en música y súper fan de los Beatles y por lo tanto también de Paul McCartney, sobre los misterios que rodean la vida de esta gran figura internacional, como por ejemplo, ¿por qué de los Beatles, de los 4 Beatles, por qué Paul McCartney se convirtió en el más popular, en el más querido, en el que más mueve masas, el más activista, cuando los 4 pues tuvieron experiencias similares, por lo menos en los 10 años que estuvieron juntos? Así que saludo con mucho gusto desde Ciudad de México a Luis Meixueiro. Nosotros estamos acá en Mérida, Yucatán. ¿Cómo se pronuncia? Meixueiro. Es que yo estoy en Yucatán y aquí en Yucatán la X suena como sh. Entonces acá le ando cambiando el nombre. Tú eres Meixueiro, mi querido Luis. Bienvenido, buenas tardes. Es correcto. Marco Antonio, un gusto a toda la audiencia de Radio Fórmula. Sí, es Meixueiro, la X como J. Fíjate que voy a aprovechar este momento porque creo que es el primer momento en el que la gente va a saber cómo se pronuncia mi apellido. Voy a aprovechar este espacio para eso. Es que te lo ando haciendo maya el apellido Meixueiro. Es que por acá imagínate toda la mi X vida suena como SH. Exacto, imagínate. También toda mi te han vida. cambiado. Pues ya, ríndete, amigo. Primaria, mira, es como a mí. Prepa. Te cambiaron el nombre. Mira, a mí me pasa desde que Bárbara, mi prima Bárbara de Regil se hizo famosa, ya no soy Marco Antonio Regil, ya soy Marco Antonio de Regil. Entonces yo ya no sé si ya mejor me cambie el nombre también y acepto el problema. Oye, Totalmente. Mi querido Luis, pues empecemos a hablar de Paul McCartney, 82 años de edad. ¿Por qué Paul McCartney es el consentido de los Beatles? ¿En qué consiste que sea el más popular? Cuéntanos. 83 años, nació en 42, el 18 de junio. Exacto, pero bueno, exactamente, digo, si mis cuentas no me fallan. Hay que ser muy justos en la cuestión de los yo creo que es el más famoso porque ha sido el que más ha durado con una carrera, digamos, como muy completa. Él se ha mantenido durante todo el paso de los años bastante vigente, ya que, pues vaya, se ha adaptado a toda la capacidad y a las cosas técnicas y ha buscado explorar y generar, por ejemplo, interacción con otros músicos, colaboraciones en los 80 con Michael Jackson, por ejemplo. En los 2000 también estuvo colaborando con Rihanna y con Kanye West. Entonces yo creo que tiene que ver con que ha tenido una carrera muy prolífica y toda la situación en la que él ha abordado de una manera muy elegante, llamémoslo de alguna forma, como la cuestión de los activismos, porque hay otros músicos y otros artistas que entran a ese tipo de activismos y de repente como que la gente los deja de querer. Entonces, creo que tiene que ver con el carisma, creo que tiene que ver con ese talento y al final pues es un arquitecto también del pop, o sea, mucha de la música que se ha generado tiene que ver con todo lo que él ha experimentado y la capacidad que ha tenido para explorar diferentes sonidos y diferentes géneros. Yo creo que eso es una cosa importante, Marco Antonio. Creo que te perdí, no te escucho. Dicen que me perdieron. Ahí estamos ya de regreso. No escucho. Ya regresamos, mi querido Luis Meixueiro. ¿Me escuchas ahí? Listo. ¿Sí? Sí, ya te escucho. Listo. Te decía que Paul McCartney es un activista que habla por el planeta, habla por los animales, es una persona con mucha compasión y lo hace desde un lugar de amor. O sea, no es un activista que ande regañando gente, sino es un activista que habla por amor y dice, oye, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, pues todos seríamos vegetarianos, ¿no? Es muy empático. Los otros Beatles también viajaron a la India y tuvieron a los mismos gurús y todo, pero este fue el que salió el Beatle activista.
Vaya, yo creo que el tiempo no le dio más manera de trabajar a George Harrison, pero porque era el más clavado hacia ese lado y él fue el primero y él, digamos que no fue tan activista, pero fue el primero en tener este tipo de conciencia a la naturaleza. Pero Paul McCartney y Linda McCartney en el 75 es cuando ellos deciden pues volverse veganos poco a poco, bueno, Linda completamente, poco a poco Paul comienza a hacer eso y pues ha generado a lo largo de los años, ya muchísimos años en este rollo de activismo, en donde ha trabajado junto con PETA, por ejemplo, para no usar pieles de animales, la cuestión del el Meat Free Monday, en donde se han unido muchísimos artistas, los cuales pues le han hecho segunda. Y eso es justo, hablas de algo importante, a través del amor. Yo reitero mucho esa situación en donde pues muchos músicos, muchos artistas, activistas pues van y quieren estar en la foto con los líderes del mundo y son invitados ahí. Y aunque a Paul también lo invitan, aunque Paul también está ahí, pues es digamos un poco más discreto y ha sido muy discreto en muchas de las situaciones, ¿no? Y ha aprendido también a ser discreto. Pues en este rollo del activismo, pero también apoyado por mucho gremio y haciendo conciencia social de una cosa muy importante, ¿no? Que en este caso, pues, el Meat Free Monday, Sí, que es algo interesante, que es invitar a la gente a que un día a la semana no coman carne o no coman ningún producto animal, ¿no? sí. Muy adelantados sus tiempos, porque ahorita todos estamos hablando de esto, pero él empezó en 1975. En el Exacto. 75 nadie hablaba de esto. De hecho, yo hace 15 años dejé de comer carne por un video documental que hizo él con la organización de PETA, que se llama Conoce a tu carne, Meet Your Meat. Y cuando vi ese video, ahí desde entonces no he vuelto a comer productos o carne, pues básicamente. Y es un gran activista. Oye, pero pasando a otro tema, Paul McCartney ha evolucionado mucho, ha lanzado discos como solista, pero hablando de la música, nada ha superado lo que pasó con los Beatles, ¿no? Incluso estuvo en otras agrupaciones musicales, pero nada ha logrado superar o igualar lo que hizo con los Beatles. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo creo que ha sido un poco, o sea, sería como un poco injusto decir eso, porque sí, los Beatles fue el Ujú. momento. Es que imagínate, Marco Antonio, era el momento en donde no existía otra comparativa. Las bandas llegaban a grabar a un estudio Ajá. y no era, o sea, no era como un trabajo, ¿no? No era como tú haciendo radio, como yo yendo a mi oficina. O sea, en ese entonces era solamente llegaban, grababan, se iban. Y en el caso de los Beatles fueron los primeros músicos que les dieron toda la oportunidad de estar en un estudio, de grabar en el momento que quisieran. Estaba a su disposición todos los juguetes del mundo, estaba todos los ingenieros Ajá. más, voy a sonar muy chaburruco, pero picudos que estaban a la orden. Pero imagínate eso. Entonces, yo creo que los Beatles tuvieron la oportunidad de hacer eso. Cuando se separan los Beatles, pues empiezan a explorar cada uno por su lado diferentes sonidos, ¿no? Y Paul, pues se va y se refugia. Saca Ram, saca McCartney 1, saca el Band on the Run, buscando algún tipo de experiencia, se va a Nigeria, lo asaltan. O sea, yo creo que sí hay una. Estás hablando de un artista que ha vendido más de 100 millones de álbumes. O sea, yo creo Ajá. que los Beatles siguen vendiendo, claro, porque es el inicio de todo, pero creo que la música de Paul ha trascendido más y sería, yo creo que es injusto decir los Beatles fueron más que Paul McCartney, de la misma manera que creo que no podemos juzgar la carrera de cada uno. A lo mejor la de Ringo es un poquito menos prolífica, pero sí creo que Paul McCartney es igual o en mi perspectiva hasta más grande, porque aparte ha tureado por todo el mundo, cosa que con los Beatles no se podía, por la cuestión de la tecnología, por la cuestión de un chorro de cosas que no eran viables en el momento, ¿no? Entonces retiramos de injusticia y nunca lo diremos de nuevo. No, por eso Algo te así. preguntaba, porque el experto en música eres tú. La percepción a veces popular desde afuera es como, no fue lo mismo, pero sí, tú nos estás diciendo que sí fue lo mismo y sería injusto hacer esa comparación, entonces no la volvemos a hacer, no pasa No te nada. preocupes, no Oye, fue regaño, no fue amigo, regaño. es-
Ar, 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 ar. No, está bien, está bien. No, me gusta aprender, me encanta aprender. Oye, Paul McCartney ha venido muchas veces a México. En México siempre es muy bien recibido y se le recuerda por andar diciendo hasta frases en español desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora ya se ha ido poniendo más de moda que los artistas vengan y se aprendan alguna frase en español, pero Paul McCartney lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En sus conciertos, como aquella vez que dijo, ¿qué onda, chilangos? O que dijo, ¡ay, los Sí. vidrios! Y cosas por el estilo. Es muy querido en México. Sí, sí, la relación con México ha sido muy interesante. Al final, desde acá tengo, no sé si se alcanza a ver, pero acá tengo el RAM en LP, este álbum. Ahí Ajá, viene sí, sí, una sí. canción que es The Backseat of My Car. Y en esa canción menciona, yo creo que en algún momento creativo, en algún momento, no sé, mágico, porque sabemos de repente también sus ondas que le gusta hacer, pero en algún momento así, pues digamos que se le ocurrió que rimaba muy bien que llegarían hasta la Ciudad de México, ¿no? En esa Ajá. canción. Y creo que desde ahí, no sé, los mexicanos nos gusta aferrarnos de repente a ciertos ídolos y la verdad es que es interesante todo lo que se ha dado desde aquella vez donde, pues esa historia en donde el foro... el foro que se encuentra, que antes era de una cerveza y ahora es de un seguro, eh, pues Sí. ahí fue, o sea, fue de los primeros conciertos, ¿no? Y la gente se emocionó tanto. Y hay una canción que se llama Let 'Em In, en donde de repente sacaron los encendedores y al ritmo de la canción, como que se veía un mar cuando se prendía, o sea, de fuego, cuando se prendían los encendedores. Y eso maravilló tanto a Paul que iba por todo el mundo diciendo es que en México son increíbles. Y aquí, pues bueno, he aprovechado para también presentar, por ejemplo, exposiciones o para presentar algunos documentales. La gente en México lo quiere mucho y no sé si te ha tocado, Marco Antonio, ir a un concierto de Paul, pero es mágico el ambiente, desde niños hasta ya adultos mayores vestidos del Sargento Pimienta y todo eso es como muy, muy bonito y esa relación con México, bueno, el concierto en el, digo, perdón, en el Zócalo, ¿no? O sea, muy pocas, Ajá, la sí, sí, Plaza sí. Roja de Moscú es de las pocas plazas que han estado y el Zócalo, ¿no? Sí, qué bárbaro. No, sí, sí me ha tocado estar presente en algunos de sus conciertos hace ya muchos años, pero es una maravilla que tenga 83 años, que siga vigente, que siga sano, que siga metido en la música. Oye, hablando de la edad, esto es algo que a muchos famosos, bueno, algunos famosos, a las leyendas les ha pasado, que inventan que ya lo sustituyeron, ¿no? Entonces dicen que Paul McCartney, ¿de dónde salió esa leyenda urbana o ese mito son fake news, me imagino? Que Paul McCartney ya no es Paul McCartney, sino que lo sustituyó alguien más. El fall, ¿no? O sea, en las Ajá. leyendas urbanas le dicen fall. Mira, esta leyenda es bien interesante y creo que justo como te decía que los Beatles fueron los primeros en tener todo el acceso a los estudios, etcétera, también fueron los primeros. Yo creo que la globalización musical comienza con ellos. Entonces, partiendo de ese momento histórico, pues también comienza esa situación en donde empiezan a ver como mitos, y Paul era el carita, pues, de la banda, ¿no? Aunque Ringo tenía sus fans, etcétera, Paul era el carita. En el 66 sufre un accidente y de repente empiezan a ver como cosas dentro de sus canciones y dentro de sus portadas que empieza a decir la gente, no, esperen, lo cambiaron por William Campbell, no, esperen, ya no es Paul, ¿no? Y empezaban a ver como ciertas situaciones, digamos como, imagínate que que existía la inteligencia artificial en ese momento, hubieran puesto dos fotos para que vieran exactamente en qué cosas había como diferentes, ¿no? Al final las personas cambian Ajá. conforme al paso de los años y sus rasgos van cambiando, pero la gente empezaba a encontrar, por ejemplo, en la portada de Abbey Road, ¿no? Ah, ¿por qué va el descanso? O en el Sgt. Peppers, ¿no? Hay cosas maravillosas. No sé si son coincidencias. Yo creo que en cuestión de marketing son maravillosas. Por ejemplo, en el bombo de la portada, ¿no? Que dice Hearts, si tú pones un espejo y con mucha creatividad puedes ver que dice He, una flecha hacia Paul McCartney y dice Die. ¿No? Entonces, todas esas coincidencias Oh. que comienzan no, y hay muchas más cosas perdidas en las canciones. De hecho,
Tal es así que Paul se burló muchos años de esta situación y él sacó un disco en vivo, justamente cruzando Abbey Road, que decía Paul is live, ¿no? Entonces, pues era una manera también de seguir alimentando este mito. Pero bueno, hay mucha gente y hay muchas teorías conspiranoicas, ¿eh? Si te clavas en internet, así como hay gente que piensa que la Tierra es plana, hay mucha gente que habla de que es el tercero o cuarto Paul. De hecho, se supone que era argentino. Bueno, unas cosas bastante interesantes y divertidas. Como Steve Perry con Journey, pero este debajo de la mesa, ¿no? Como que no se dan cuenta. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero una de las influencias de Paul McCartney fue la creación del personaje de Los Simpsons, Lisa, que justamente Lisa es como Paul McCartney. Es vegetariana, es activista por los animales, por el planeta, es la niña consciente en una familia donde el intelecto no es muy alto, ¿no? Y entonces ahí se quedó y Paul McCartney hizo una aparición especial ahí en Los Simpsons, ¿verdad? Con la condición de que Lisa fuera vegetariana siempre y nunca cambiara. Y muy poca gente recuerda eso. O sea, que Lisa es básicamente Paul McCartney en Los Simpsons. Exactamente. Bueno, o sea, al final la conciencia comienza muy similar a como la historia de Linda y de Paul pasa cuando ellos deciden convertirse en veganos, ¿no? Y ese momento es muy divertido porque según cuando conocen a Lisa, que están en el jardín que se encuentra arriba de la tienda de Apu, en ese momento dicen, no, y es que si tú escuchas al revés, Maybe I'm Amazed, vas a entender que hay una receta de una sopa de lentejas, ¿no? Y al final juegan con, digamos, como si pusieran al revés la canción y escuchas la voz, mientras están los créditos, escuchas la voz de McCartney diciendo la receta de la sopa de lentejas, ¿no? Y bueno, sí, fue una condición. Lisa tenía que ser vegana toda la vida, si no podía seguir. Aprovechando esto, quiero digamos, como recomendar un par de libros acerca de Paul, ya que estamos en esto, para la gente que quiere adentrarse. Por ejemplo, este libro de Lyrics. ¿Por qué no aguántame el corte? Aguántanos el corte porque vamos a una pausita y nos quedamos 4 minutitos más contigo después de comerciales. Perfecto. Para que nos recomiendes con calmita en esos 4 o 5 minutos esos 2 libros. Nos vamos a una pausa y seguimos platicando con Luis Meujeiro, ahora sí lo pronuncié bien, productor, especialista en música y fan de los Beatles, hablando de Paul McCartney, que hoy cumple 83 años de edad y es una maravilla, un gran activista, un ejemplo para todo el mundo. ¿Qué libros podemos leer sobre la vida de Paul McCartney? Después de mensajes, Luis nos va a dar esos consejos. Sigan con nosotros aquí en Radio Fórmula. Ya regresamos. Sigue en